Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyarnos en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Fouad Izzadi. El profesor Izzadi es de Irán y enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Izzadi, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Gracias. Guerra entre Irán e Irak. Wanted to start out with a broad question about the cessation of hostility between US and Iran. Obviously, the latest news being that on Friday there would be an agreement in Geneva. But if you could start by giving our viewers a sense of how historic is this moment, what is the mood in Tehran, and how does it compare to the Iran-Iraq war? The mood is generally positive. As you know, Iran was... El ambiente es, en general, positivo. Como sabes, Irán intentó evitar esta guerra. Fue una guerra innecesaria, una guerra ilegal. Si recuerdas la entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Omán con CBS News antes del conflicto, mencionó que había una solución diplomática disponible en 24 horas. Y justo después de eso, Estados Unidos e Israel empezaron a atacar a Irán, pensando que podrían derrocar al gobierno iraní, quedarse con el petróleo iraní y establecer una hegemonía israelí en esta parte del mundo. Y han fracasado en los tres objetivos. La administración Trump se dio cuenta de que aquello les estaba costando demasiado. Y la esperanza ahora es que esto vaya en serio. Algunas personas aquí piensan que Estados Unidos solo está tomándose un respiro y preparándose para la siguiente ronda de ataques. Pero el escenario que ya Israel ha agendido la elección. Y dentro de todo, hay algunos avances. And there are some successes, for example, as part of the agreement. Por ejemplo, como parte del acuerdo, Irán está intentando asegurarse de que también haya paz en el Líbano. Antes Irán no podía hacer eso. Es algo nuevo para Irán, obligar a los israelíes a no lanzarse a una ofensiva en el Líbano ni intentar otro genocidio allí. El estrecho de Hormuz va a estar bajo control de Irán, y cada vez que la otra parte realice actividades contrarias al acuerdo, Irán va a usar esa ventaja. Antes, Irán no tenía esa posición. La esperanza es que se levanten todas esas sanciones ilegales de Estados Unidos contra Irán. El pueblo iraní ha estado bajo una enorme presión, 47 años de guerra económica y un año de ataques militares, y han resistido. Existe una resistencia cultural frente al imperialismo, frente al sionismo. Y si eres optimista, deberías alegrarte. Si eres pesimista, también deberías alegrarte. Al menos durante un tiempo habrá cierto nivel de paz. And what does this do to the morale? ¿Y qué efecto tiene esto en la moral y la confianza del pueblo iraní, teniendo en cuenta que se trató de una confrontación directa con Estados Unidos, la superpotencia? Y claro, recordamos los años 80, cuando justo después de la revolución, el incipiente Estado iraní y su pueblo lograron hacer retroceder a Irak. Pero, ¿qué tan importante es este momento, enfrentarse a la superpotencia y hacerla retroceder, si la mayoría de los analistas más sensatos dicen ahora que Irán estaría al mando del proceso que surgiría tras el marco acordado el viernes? After Friday framework. I agree. Iran is going to be in the driver's. Estoy de acuerdo. Irán va a estar al mando por su capacidad militar. Creo que la otra parte se dio cuenta de que Irán puede causar mucho daño a los intereses estadounidenses e israelíes en esta región del mundo. El coste sería demasiado alto para ellos si intentan hacerlo otra vez. Y la gente aquí entiende que la resistencia da resultados. Trump quería una rendición total, solo le cito, hablaba en sus tweets de una rendición total y completa. Los iraníes no aceptaron eso, y ganaron. Al final sufrieron muchos daños, pero así es como se debe actuar frente a dos regímenes genocidas y nucleares. Hay que resistir, aunque sean más poderosos que tú.
you're supposed to resist, and if you Se supone que hay que resistir, y si resistes lo suficiente, ellos se cansarán. Los soldados estadounidenses se cansarán. Desde el principio creo que la mayoría de los soldados estadounidenses sabían que no estaban luchando por Estados Unidos, estaban luchando por Israel y por la clase de Epstein. Se dieron cuenta de eso, muchos de ellos lo hicieron. Los soldados iraníes, en cambio, luchaban por su país y por el mundo civilizado. También lo entendían. Así que, cuando tienes una situación como la que acabo de describir, puedo decir con satisfacción que el mundo civilizado ha prevalecido. Y el otro bando, al menos, está en retirada. No sabemos qué pasará con Netanyahu. Puede que esta misma noche quiera empezar otra guerra. Pero de momento, todo va bien. Permíteme entrar en algunos de los puntos conflictivos del propio marco. Has mencionado que Irán controla el estrecho de Hormuz. Donald Trump publicó un tuit diciendo que el estrecho de Hormuz volvería a abrirse y que los barcos del mundo deberían prepararse para un estrecho de Hormuz libre. ¿Podrías contarnos un poco qué esperas que ocurra con el estrecho de Hormuz, teniendo en cuenta que Irán ha insistido en que cobrará un peaje por los daños de guerra que se han producido? Verás, esto es un memorando de entendimiento. Las negociaciones empezarán pronto. Vamos a tener un periodo de negociación de 60 días. Y una de las cosas en las que Irán va a insistir es en que el estrecho de Hormuz está dentro de sus aguas territoriales y su zona contigua. En el derecho internacional tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los países tienen 12 millas de aguas territoriales y otras 12 de zona contigua. 12 más 12 son 24. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas. Así que el estrecho de Hormuz no son aguas internacionales, no es alta mar. El estrecho de Hormuz está dentro de las aguas territoriales y la zona contigua de Irán. Y lo mismo ocurre con Omán. Esos son los dos estados costeros, y el estrecho de Hormuz solo tiene esos dos. Coastal states, and the state of Hormuz has only two. US is not a coastal state to the state of Hormuz. Estados Unidos no es un país ribereño del estrecho de Hormuz, es un país ribereño del Golfo de México. Están a 11.000 kilómetros de distancia. No tienen ninguna posición para dictar a los países de esta región cómo deben actuar. Así que como parte de este acuerdo, Irán y Omán harán sus propios arreglos. Y punto. Y los funcionarios iraníes han dicho que tendrán, no lo llaman peajes, lo llaman tasas de practicaje, tarifas por distintos servicios que Irán ofrece, y uno de esos servicios es proporcionar seguridad. ¿Sabes? En esta parte del mundo tenemos piratas. No estoy usando palabras ofensivas. Es así como Trump describió a la Marina de Estados Unidos cuando se apoderaba de petroleros, creaba bloqueos y disparaba contra barcos. Proporcionar seguridad aquí va a ser costoso. Esta es una zona rica. Hay gente que desciende de piratas, o al menos está interesada en hacerse con el control de esta zona. Y por esos servicios, Irán cobrará lo que con el tiempo se llamará algo así como tasas de pilotaje, tasas de ese tipo. Y los estadounidenses pueden aceptarlo o no aceptarlo. Irán no va a permitir que el estrecho de Hormuz vuelva a la situación que había antes. Tenemos un cambio de régimen, no en Teherán, sino en el estrecho de Hormuz. Y así es como va a ser. Si a los estadounidenses no les gusta, pueden empezar otra guerra y volver a ser derrotados. Esto también implica a los países de la región, especialmente en el Golfo Pérsico, ya que su energía tiene que pasar por el estrecho de Hormuz y además mantienen pactos de seguridad con Estados Unidos. Una de las cosas en las que Irán ha insistido es en el fin de las bases militares estadounidenses. Por supuesto, la mayoría de la gente no espera que eso ocurra de la noche a la mañana.
Pero muchos analistas dicen que esto podría ser el principio del fin del imperio militar de Estados Unidos en la región. Así que, si pudiera contarnos su opinión sobre lo que cree que ocurrirá con los marcos de seguridad en la zona y con la relación de Irán con los países del Golfo en el futuro. Irán quiere tener buenas relaciones con todos sus vecinos. Tiene buenas relaciones con sus vecinos del oeste, del este y del norte. Hemos tenido algunas dificultades con los vecinos del sur, aunque no con todos. Omán ha sido bastante comprensivo. Pero Irán también quiere mantener buenas relaciones con los países del sur. Y esos son estados del petrodólar. En general son ricos, e Irán quiere que sean aún más ricos, porque si vives en un vecindario con gente próspera, eso beneficia a todos los que viven allí. Así que Irán no siente animosidad hacia esos países. Lamentablemente, en el pasado, decidieron ofrecer bases a Estados Unidos. Una mala política, porque esas bases no protegieron a esos países. En realidad fueron esos países los que protegieron las bases y a los soldados estadounidenses. Creo que eso es algo que ahora comprenden. Han estado dependiendo de Estados Unidos durante muchos años. Avanzar hacia un mundo multipolar puede ser difícil para ellos, pero tarde o temprano decidirán hacerlo. Y si lo hacen, Irán les será de ayuda. Así que volveremos atrás. Si este alto el fuego se mantiene, si esta paz perdura, Irán intentará normalizar sus relaciones con esos países. Como parte de este acuerdo, existe un fondo de $300 mil millones destinado a reconstruir todos los daños en Irán. Esos países han dicho, al menos mientras Irán negociaba, que parte de esos fondos saldrán de ellos mismos. Por eso a Irán no le molesta que esos países se enriquezcan, porque así pueden aportar más. En conjunto, si Netanyahu y Trump se comportan como deben, puede haber paz. Esa es una opción. La otra opción es volver a la guerra. Creo que Irán está preparado para ambos escenarios. Sobre la cuestión nuclear, la gente espera el desbloqueo de los activos iraníes, el fin de las sanciones y, a cambio, un compromiso con la no proliferación, o digamos que Irán no tenga armas nucleares. ¿En qué se diferenciaría este marco del acuerdo de 2015? No va a ser muy diferente. Trump tuvo ayer una entrevista con The New York Times en la que reconoció que Irán seguirá teniendo uranio poco enriquecido. Irán va a ser un enriquecimiento de bajo nivel, y para poder hacerlo, necesita tener esas instalaciones nucleares. Así que Irán construirá esas instalaciones nucleares. Y eso es exactamente lo que ya teníamos en 2015. Irán estaba enriqueciendo al 3,65%. Por eso está total desastre. No me Trump está perigo que yo temogeno antes. To something that we had before, and he has killed a lot of people in process. He has spent. Ha matado a mucha gente en el proceso. Ha gastado miles de millones de dólares persiguiendo una ilusión. Y con ese nivel de influencia, creo que le ha dado a Irán la oportunidad de defenderse con una capacidad mucho mayor de la que tenía antes. Algunas personas dicen que Irán debería conservar su reserva de uranio enriquecido por encima del nivel o del umbral establecido por el Tratado de No Proliferación, que Irán la mantendrá, dado que no puede confiar en Estados Unidos. Otros opinan que si Estados Unidos cumple con sus compromisos, Irán podría, por buena voluntad, diluir parte de su uranio más enriquecido. Sé que usted no forma parte del gobierno, pero ¿tiene alguna opinión o reflexión sobre esto? Mire, depende de Estados Unidos. Si se mantienen en este acuerdo, levantan las sanciones, las eliminan y se comportan como un país normal en lugar de un imperio agresivo en declive. Si se convierten en un país serio,
en vez de seguir desatando guerras y matando a otras personas, entonces Irán podría reducir, no lo sé. Pero eso solo pasará si Estados Unidos cumple con este acuerdo. Verá, una de las razones por las que Irán enriqueció a un nivel más alto fue precisamente por las presiones de Estados Unidos. Así que si retiran esas presiones, Irán podría volver al mismo nivel de material que tenía antes. En definitiva, depende de Estados Unidos, si quieren mantener este acuerdo o si prefieren hacer una pausa y empezar otra guerra. They want to just take a break and start another war. I want to come to the mood in Israel and hear. Quiero hablar del ambiente en Israel y escuchar un poco tu opinión, si estás siguiendo lo que pasa. Parece que hay una reacción bastante histérica dentro de Israel sobre lo ocurrido entre Irán y Estados Unidos. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, dice que esto es malo para Israel. Naftali Bennett, el ex primer ministro y uno de los principales candidatos en las próximas elecciones, afirma que es un giro peligroso para la seguridad del país. Yair Golan, líder del Partido Democrático, ha dicho que los logros militares de Israel se han borrado de un plumazo. También hay opiniones igual de alarmistas de Itamar Ben-Gvir y otros. ¿Cómo valoras tú la importancia de todo esto para Israel? I agree. Netanyahu. Estoy de acuerdo. Netanyahu se volvió demasiado agresivo. No debería haber empezado esta guerra. Pensó que podría cambiar el gobierno de Irán y crear una hegemonía israelí acorde con la idea del Gran Israel. Y ha metido a Israel en un gran lío. Como dije antes de esta guerra, Irán no podía lograr la paz en el Líbano. Si este acuerdo sale adelante como es debido, entonces habrá paz en el Líbano. Netanyahu se presenta con el partido Likud y ha causado mucho sufrimiento a los israelíes. No debería ser reelegido, y esas personas que han venido de distintos países ocupando las tierras de otros, deberían volver a sus países de origen y entregar Palestina a los palestinos, porque Palestina será libre desde el río hasta el mar. Because Palestine will be free from the river to the sea. And the Iranian Supreme Leader's Office recently. La oficina del líder supremo de Irán dijo recientemente que su relación con Hezbollah será aún más estrecha que antes de la guerra. Israel Katz, el ministro de Defensa, afirmó que no van a abandonar ningún territorio ocupado en Gaza, Siria o Líbano. ¿Cree que la relación entre Irán e Israel será muy conflictiva a partir de ahora? ¿O piensa que Estados Unidos podrá ejercer control sobre Israel en el futuro? Or do you think the US would be able to discipline Israel going forward? It may not be easy for Netanyahu, for Trump to put a leash on Netanyahu. But U.S. has a lot of leverage on Israel. It's the Israeli army uses all these weapons from the United States. They support Israel economically, politically. They veto resolutions for Israel. So in reality, U.S. can stop Israel from engaging in these type of activities. They have that choice. So either Trump will use that choice, or he will not. And if Israel attacks Iran again or attacks Lebanon, then you'll go back to war, because that's not going to be acceptable. So it's a decision that they have. They should have learned a lot of lessons for what they did in the last year. And if they take that lessons, they realize that achieving those goals are not going to be possible. But it's their choice. I think Iran is ready for either case. Yeah, I wanted to ask you about. Quería preguntarle por lo que comentó Gideon Levy, el académico y periodista israelí de Haaretz, sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Dijo que a partir de ahora habría cada vez más personas dentro de la administración Trump que verían a Israel como un obstáculo y que desde ese momento la administración Trump trataría a Israel como tal. Me gustaría saber cuál es su respuesta a eso. I wonder what's your response on this. People who are holding high offices. Verás, la gente que ocupa cargos importantes, Marco Rubio, Hegseth, no sabemos todavía quién será el nuevo director de Inteligencia Nacional.
Pero estas personas tienen vínculos muy estrechos con Israel. Son personas claramente pro-israelíes, muy cercanas a Trump. Así que ese comentario quizás sea un poco optimista, pero creo que las relaciones entre Estados Unidos e Israel están muy dañadas, de una forma muy seria. Y la próxima administración en Estados Unidos va a pasar página y darse cuenta de que apoyar a Israel no está en el interés de Estados Unidos. Es todo un lastre y un daño para la credibilidad del país. También es un perjuicio para los contribuyentes estadounidenses, porque son ellos quienes pagan toda la ayuda que Estados Unidos envía a Israel. Pero esta administración actual es muy pro-israelí. Por eso proporcionaron soldados estadounidenses para la guerra de Netanyahu contra Irán. Y si estas personas van a ser capaces de poner a Estados Unidos primero, en lugar de a Israel primero, eso es algo bastante dudoso. Y quería conocer su opinión sobre el impacto de todo esto en Palestina. El profesor Mohammad Marandi, en nuestro programa, dijo que para Irán, poner fin al genocidio en Palestina y en Líbano, acabar con el genocidio en ambas zonas, es algo central en el compromiso de Irán. También estuve escuchando al profesor Hassan Ahmadian, su colega en Dropsite News, y si le entendí bien, comentó que, en su opinión, en este momento la capacidad de influencia de Irán en la cuestión de Gaza parece ser relativamente limitada, mientras que hay una mayor posibilidad de poner fin al genocidio en Líbano. Por eso, Irán estaría insistiendo con más fuerza en el tema libanés. Me gustaría saber qué piensa usted sobre estas dos cuestiones. Creo que Irán está hoy en una posición más fuerte. Creo que este eje de resistencia está hoy en una posición más fuerte. Pienso que Estados Unidos está en declive. Trump ha acelerado ese declive estadounidense. E Israel, con políticos como Netanyahu, se está destruyendo a sí mismo. Mira las encuestas de opinión pública en Estados Unidos. La mayoría de la gente ahora se opone a Israel. Y el gobierno estadounidense no puede seguir ofreciendo ese nivel de apoyo con ese tipo de oposición. Creo que la imagen de Israel en Estados Unidos ha quedado dañada de forma permanente. Y como he dicho, sin el dinero y el apoyo militar de Estados Unidos, Israel no es un país serio. En conjunto, creo que esto marca el comienzo del fin de Israel. No porque Irán vaya a enviar tropas y tomar el control, sino porque Irán observará cómo Israel se desintegra, ya que sus líderes son personas genocidas, acusadas de crímenes de guerra en tribunales internacionales. Y no se puede mantener un régimen así con ese tipo de dirigentes al frente. Este es el principio y el fin del régimen israelí, y será Irán quien lo supervise. Esa fue su declaración, y lo dejamos ahí. Profesor Fouad Izadi, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer hablar con usted. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.